Ser podcast. Esta noche nos acompaña un hombre que empezó comprando cola de pescado y gelatina en las droguerías para hacer experimentos. No le debió ir mal, porque es uno de los mejores cristalógrafos de Europa y precisamente por eso el Consejo Europeo de Investigación le ha concedido 10 millones de euros para estudiar el origen de la vida en la Tierra. Juan Manuel García Ruiz, buenas noches. Hola, buenas noches. El origen de la vida, casi nada. Sí, bueno, es la pregunta, ¿no?, que nos queda por responder. ¿Qué es exactamente lo que todavía no sabemos sobre el origen de la vida en el planeta Tierra? Bueno, no sabemos prácticamente casi nada. Lo único que sabemos con seguridad es que podemos llegar a saberlo. Probablemente no con los detalles que podías esperar si haces una investigación sobre algo mucho más próximo, porque claro, esto ocurrió según lo que nosotros ahora mismo acabamos de publicar, pues hace 4.400 millones de años, es decir, mucho tiempo. Y hasta entonces la Tierra era un planeta muerto. Era un planeta yermo, un planeta en el que hasta hace poco además se pensaba que en esa época era imposible que hubiera ningún tipo de reacción prebiótica, algo que pudiera dar en el futuro lugar a la vida. Pero ahora sabemos que justo después de la formación de la Luna ya había agua sobre el planeta y entonces eso cambia completamente las cosas y nosotros simulando la atmósfera de aquel tiempo y el océano de aquel tiempo, el agua que debía haber en charcas, en lagunas y las rocas que existían en aquel tiempo, pues hemos llegado a encontrar que puedes tener todo lo que se necesita para que la vida emergiera después. Dice simulando aquellas condiciones, claro, es que todo esto se investiga emulando las condiciones que se daban en aquel entonces. Usted recogió el testigo de una investigación que se hizo en Estados Unidos en los años 50. Stanley Miller recreó en un recipiente de vidrio las condiciones de la Tierra primitiva y metió ahí gases, metió vapor de agua y sometió a ese bote a unas cuantas descargas eléctricas, como si fueran los rayos de una tormenta. Esto es así, ¿verdad? Eso es. Eso es así. Eso fue en 1953. Sí. Y él encontró aminoácidos, que es de lo que están hechos las proteínas. Eso es. Y usted quiso darle una vuelta a ese experimento. Es una vuelta. Además, el año del experimento de Miller es el año que yo nací. Entonces, pero sí, ese es un experimento, digamos, que es considerado uno de los 10 experimentos más interesantes y más elegantes de la historia de la ciencia. Fue un experimento genial. Lo que pasa es que yo llevo años con la idea de que la sílice es el óxido de silicio, es un material que es muy común y era mucho más común, una roca mucho más común en la Tierra primitiva, y que la sílice tenía mucha importancia. Y de hecho me fijé en que ese experimento él utilizaba, los reactores eran reactores de vidrio, de borosilicato, entonces que había mucha sílice. Y eso condicionó el experimento, ¿no? Eso condiciona el experimento. Entonces, hace un par de años pues realizamos una serie de experimentos en que hicimos el mismo experimento de Miller, pero el mismo experimento con la misma atmósfera, mezcla de gases, con la misma agua, con las mismas condiciones, pero en un reactor de teflón, que es un material inerte, y descubrimos que la sílice era fundamental. Y entonces, si no había esos aminoácidos que a Miller le salieron porque utilizó vidrio y por lo tanto había sílice, ustedes cuando le hicieron con teflón, ¿a ustedes qué les salió? ¿Qué tipo de vida? Nos salió que si no lo haces con sílice, es decir, que la sílice es fundamental para el experimento. Eso fue una primera revisión del experimento de Miller. Importante porque Miller emuló la atmósfera de la Tierra primitiva, el agua de la Tierra primitiva, las descargas eléctricas de la Tierra primitiva, pero se olvidó de las rocas. Porque en ese momento nadie pensaba que las rocas, que los minerales eran importantes. Pero el propio experimento estaba oculto, ¿no? El papel de la roca, que es ese sílice que hay ahí. Entonces nosotros lo que descubrimos es que las rocas son muy importantes. Y ahora lo que hemos descubierto es que si haces el experimento con la sílice y
buscas eso se llamó la sopa prebiótica, ¿no? Porque se formaron una serie de compuestos, además de aminoácidos, una serie de películas orgánicas, ¿no? Y por eso se le llamó la sopa prebiótica. Y entonces, si buscas en la sopa prebiótica, nosotros hemos buscado en detalle, porque lo andábamos buscando, ¿no? Encontramos que no solamente se forman aminoácidos, sino también nucleobases, que son los ladrillos fundamentales para los ácidos nucleicos. Y además se forman vesículas, se forman compartimentos que tienen forma de bacteria y el mismo tamaño de las bacterias, la misma forma de las bacterias, pero hechos de un material que es los polímeros de ácido cianhídrico, que se consideran que son los materiales con los que se puede desarrollar todas las moléculas que tú necesitas después para la vida, para que emerja la vida que conocemos. Ostras, es fascinante, ¿eh? Que se pueda recrear un Big Bang en pequeñito. Sí, la verdad es que nosotros estamos muy ilusionados. Yo creo que la comunidad científica, el artículo se ha publicado realmente, se ha hecho público esta semana. Hasta ahora todos los colegas pues están sorprendidos, ¿no? Están alucinando, de que ya necesita, claro, o sea, que desde el principio ya tenías todo, ¿no? Lo que hace falta. O sea, era inevitable que surgiera vida en la Tierra. Eso yo creo que, es inevitable. Es decir, lo que nosotros con esto hemos demostrado es que en la Tierra primitiva ya existían todo lo que necesitamos para que pudiera emerger la complejidad y pudiera emerger finalmente la vida. En la Tierra primitiva, y ojo, en cualquier otro planeta o luna semejante a la Tierra, que debe haber, que hay miles de millones de planetas en el sistema solar, en nuestra galaxia y en otras galaxias. Ahora, lo que eso también nos dice es que muy probablemente de ahí a que salga una cosa tan compleja y tan desarrollada como la vida, pues ha debido de haber muchos árboles truncados. Es decir, que el árbol de que siempre tenemos esa idea, ¿no? De que hay un árbol de la vida y que ha habido un árbol de la vida donde empezó todo. Bueno, ha debido de haber muchos árboles en este planeta y en muchos otros planetas del universo, y algunos de ellos han llegado a algo tan complejo como la vida. ¿Qué entiende usted por vida? Pues entiendo por vida, es que por vida nada más que podemos entender la vida que conocemos, pero nuestro proyecto es un proyecto que trata de conocer cómo emergió la vida que conocemos en este planeta, pero también si hay otros tipos de vida y podemos llegar a otro tipo de sistemas al menos tan complejos como la vida. La vida extraterrestre. Vida extraterrestre, efectivamente. ¿Cómo es su laboratorio? Quiero decir, ustedes están simulando procesos geoquímicos enormes que tuvieron lugar hace millones de años. ¿Cómo es su laboratorio, su lugar de trabajo? Pues un laboratorio en el que tenemos pues diferentes reactores de diferentes materiales, porque uno de los temas que estamos estudiando es el papel de las rocas, el papel de la composición de la atmósfera. Es muy importante saber, digamos, dentro de qué rango de concentraciones y de gases estas estructuras se forman y esta complejidad molecular se forma. Estamos recreando también el utilizar pues rayos, que había muchísimos en la Tierra primitiva, pero también radiación ultravioleta intensa. O sea, tenemos distintos tipos tenemos también una serie de reactores para simular también en atmósferas similares a las de la Tierra primitiva y también a Marte, reacciones de lo que llamamos autoorganización mineral, es decir, que no solo la materia orgánica, sino que el mundo mineral sabemos que puede desarrollar, puede autoensamblarse, autoorganizarse en estructuras fascinantes que llamamos biomorfos, ¿no? Pero lo que queremos saber es cuáles son los límites de esa autoorganización mineral. Entonces tenemos ese tipo de reactores de microfluídica, microscopios. O sea, es un laboratorio divertido. Veo fascinado a usted con lo que hace, ¿no? O sea, es un apasionado de lo suyo.
Sí, 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 sin duda, sin duda. Siempre me parece que soy una persona con muchísima suerte. Creo que el año que viene se va a ir usted a Kenia, al Valle del Rift, porque es lo más parecido que tenemos en la Tierra a lo que ustedes los expertos llaman la Tierra primitiva. ¿Cómo es ese valle? ¿Por qué ese punto exacto del planeta es bueno para investigar lo que ustedes investigan, ¿no? Que es el origen de la vida? Sí, porque para nosotros, como digo, la sílice es muy importante. Y la sílice es un compuesto, como el cristal de roca, por ejemplo, ¿no? Eso es sílice, pero hay distintos tipos, o el ópalo, por ejemplo, ¿no? Eso es la sílice. O sea, nosotros creemos que esa molécula es muy importante y esa molécula se disuelve y digamos, hay altas concentraciones en lagos que tienen lagos que se llaman alcalinos, los lagos de soda, la alcalinidad como la sosa, ¿no? Sí. Entonces, el Rift Valley, que es un valle, el Valle de la Grieta, ¿no? Que es el valle que está ahora mismo formándose y que dividirá África en dos partes, en ese valle hay toda una serie de lagos que la gente pues que nos está oyendo reconocerá, por ejemplo, estos lagos en que hay millones de flamencos ahí, ¿no? Son unos lagos, son un ambiente precioso, ¿no? El paisaje es maravilloso y en esos lagos son lagos de alto pH, es decir, muy alcalinos y con alta concentración de sílice. O sea, que es perfecto. Entonces para ahí hacer la ahí sílice se está precipitando y claro, pues ahí tenemos que ir sí o sí, ¿no? Me ha contado un exalumno suyo que cree recordar que una misión espacial iba a hacer un experimento en base a sus investigaciones, pero con la mala suerte de que colocaron el material tan cerca de los motores que no se puede utilizar. ¿Esto es verdad o esto es una leyenda urbana? Bueno, no, más o menos, más o menos. No, lo que pasa es que nosotros hicimos muchos experimentos de cristalización en el espacio, en microgravedad, y lo que descubrimos es que en vuelos tripulados, en vuelos en los que tenías astronautas, porque claro, los astronautas se ejercitan y hay por ejemplo pues momentos en los cuales pues lanzan un cohete desde el propio shuttle, por ejemplo, ¿de acuerdo? Los shuttles, esto, ¿no? Pues del shuttle, la Estación Internacional del Espacio, pues entonces cuando hay un movimiento brusco de este tipo, nosotros que vamos allí para trabajar con unas condiciones en las que prácticamente no hay ruido gravitacional, todo muy no, pues típico es cuando ves una película en el espacio, en Marte, no sé, o 2001, ¿no? En que todo está suave, todo y de pronto aquello se le revienta, ¿no? Entonces sí, y como teníamos formas de verlo porque grabamos los experimentos y de pronto veías que aquello todavía muy bien, ¡pum! Y estaba. Entonces me acuerdo que en uno de esos experimentos estaba Pedro Duque y le dijo, oye, pero aquí aparece, o sea, vemos aquí un problema de que se mueve todo. Dice, bueno, esto es que cuando estábamos en el shuttle se lanzó un cohete para estudiar la superficie del Sol. Dice, y entonces eso es como... Sí, eso dice, es como, me puso un ejemplo muy claro, dice, es como si King Kong, si tuviéramos el shuttle a mano, King Kong tuviera Parkinson, ¿no? Entonces, pues claro, sí. Pero bueno, de todas formas los experimentos sirvieron y lo que pasa es que habría que analizarlo, lo tuvimos que analizar mucho más en detalle. Me ha dicho antes que cree que sí vamos a ser capaces de conocer el origen de la vida y yo le pregunto, ¿cuándo? O sea, ¿usted lo verá? Uy, ya me encantaría, no sé. No, yo lo que creo que sí que voy a ver es... a ver, a mí me quedan, como se dice, unos pocos telediarios. Tengo una edad ya proyecta, pero yo creo que lo que sí voy a conocer es que muchos detalles de cómo fue el tema. Y desde luego saber que, porque nosotros siempre hemos visto, o sea, siempre en la historia se ha visto el origen o se ha creído ver el origen de la vida como algo que ocurrió en un momento determinado, ¿no? Desde la Biblia, en que, bueno, pues un soplo divino, o el experimento de Miller, una chispa, ¿no? El chispa de la vida, o una reacción fundamental. Yo creo que lo que probablemente sí vamos a saber es que eso no fue así, es decir, que no hay un momento en el cual la vida aparece, que esto fue toda una serie de reacciones, que fueron unas reacciones
muchísimas reacciones, millones de reacciones, en las cuales el azar juega un papel muy importante, en el que hay competitividad, igual que en la evolución biológica posterior, y son reacciones que fueron lentas, todo un proceso muy lento, en cierta medida muy torpe y desde luego muy terco, es decir, mucho, ¿no? Entonces vamos a saber, y entonces ahí sí que yo creo que vamos a poder conocer mejor en detalle todas las reacciones, ¿no? En la secuencia de reacciones que pueden dar lugar a la emergencia de la vida que conocemos y probablemente otro tipo de vida, ¿sí? Me ha hablado de la Biblia. Y usted sea posiblemente la persona con la que he hablado y voy a hablar en mi vida que más a fondo ha estudiado el origen de la vida. Yo le pregunto, ¿la ciencia puede explicarlo absolutamente todo? Depende de lo que llamamos explicar, porque si estamos hablando del origen de la vida, es un problema pues también ciertamente histórico. Entonces usted me dice, vamos a poder conocer cómo fue la Revolución Francesa. Hombre, pues depende a qué nivel de detalle, ¿no? Este es el mismo problema del origen de la vida. O sea, lo que sí sabemos que la ciencia puede explicar todas aquellas cosas que se pueden, que para muchos de nosotros pues pueden ser un milagro, o puede ser algo, digamos, inexplicable, o que necesita una explicación, digamos, esotérica, o una explicación, digamos, religiosa. Yo creo que sí, que la ciencia tiene respuestas y bueno, yo creo que la historia reciente, ¿no? O sea, del mundo nos demuestra que la ciencia nos hace mucho más sanos, nos hace mucho más longevos, nos hace mucho más libres también. Yo creo que yo tengo una confianza enorme en la ciencia, aunque, y yo creo que es un aunque muy importante, no creo que sea la única forma de conocimiento. Yo creo que el arte también es muy importante, es otra forma de conocer, distinta, pero tan importante como la ciencia. Cuando le nombraron académico numerario de la Academia de las Ciencias Matemáticas, Fisioquímicas y Naturales de Granada, usted dio un discurso en el que, bueno, lo hilo porque me hablaba del arte. Usted terminó hablando de Dalí y de Lorca. ¿Qué tienen Dalí y Lorca para que una persona como usted, experto en minerales, en el origen de la vida, termine refugiándose en ellos a la hora de celebrar una de las cosas más importantes que le ha pasado a lo largo de su carrera? Pues es que resulta que yo una de las disciplinas que más practico y que me apasiona es la cristalografía. Entonces los cristales han tenido un impacto, y yo he estado estudiando eso porque me gusta y me parece importante. Los cristales han tenido un impacto enorme en nuestra vida cotidiana. Lo tienen diariamente porque la sociedad del bienestar está basada en los cristales, en la alimentación, la biomedicina, la farmacia, la microelectrónica, es decir, todo está basado en los cristales, y me llevaría tiempo explicar por qué, pero créanme que está basado en los cristales. Pero es que además los cristales tienen un impacto enorme en la historia del arte y el pensamiento. Y yo he estudiado muchas, ha habido siempre dos formas de entender el arte, sobre todo a partir del siglo XIX, que es el arte de la abstracción y el arte de la imitación de la naturaleza, ¿no? Son dos formas distintas de ver de hacer arte, de comprender el arte y de tener un canon de belleza. Y hay muchos debates sobre esas dos formas de entender el mundo, en cierta medida, ¿no? Y de todos los que yo he estudiado, el más relevante para mí, el más bonito, el más enternecedor, es el debate entre los jóvenes Lorca y Dalí. Dalí era partidario absoluto de la abstracción, del cristal. El cristal como canon de belleza, es decir, las líneas rectas, la pureza, la transparencia, el razonamiento, la ausencia de decoración. Y
Federico García Lorca era un hombre que era telúrico, ¿no? Que estaba apagado la tierra, que era un hombre que entendía el arte como la sensualidad, ¿no? La línea curva, la decoración, todo lo opuesto, ¿no? Y ellos se conocieron, y Dalí decía, nos conocimos y tuvimos una enorme amistad. De hecho, estuvieron enamorados, basados en la diferencia que teníamos de ver el mundo y de ver el arte. Entonces yo he estudiado en detalle eso y por eso me parece fantástico, ¿no? Es un ejemplo maravilloso de dos formas de entender el mundo por dos personas que eran en aquellos jóvenes, pero ya protogenios, ¿no? Y con un respeto intelectual grandísimo uno por el otro, sabiendo que tenían dos ideas absolutamente contrapuestas de lo que era el arte y lo que era el canon de belleza, ¿no? Juan Manuel García Ruiz, muchísimas gracias por ensancharnos esta noche a todos los oyentes un poquito nuestro cuadrilátero mental de conocimiento. Gracias, de verdad, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias a vosotros por el programa. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.